Bueno, luego de saber qué es la necrosis pulpar y cuáles son sus factores etiológicos, como vieron en la primera parte del teórico con la doctora Simón, ahora vamos a hablar del diagnóstico clínico y radiográficos de estos casos clínicos. Una vez que nosotros interrogamos al paciente, debemos de relacionar lo que el paciente nos relata durante la anamnesis con los hallazgos tanto clínicos como radiográficos que vamos a obtener con la historia clínica que le vamos a realizar. Lo primero que debemos hacer es hacer una inspección visual de la pieza, de la zona motivo de consulta y de la pieza motivo de consulta. En el caso podemos tener una pieza íntegra que no tenga ninguna alteración en cuanto a su color ni a su estructura. O también puede tener diferentes grados de cambio de coloración, como podemos ver en esta pieza 1.2 que tiene un pequeño oscurecimiento en el tercio cervical de la corona, a diferencia de esta pieza 2.2 que ya tiene un cambio de coloración de la corona completa. Otra situación clínica que puede acompañar a las necrosis pulpares es una gran cavidad cariosa, que es lo más habitual de encontrar, que nos puede hacer sospechar de que esta pieza tenga debajo una necrosis pulpar. Luego de la inspección visual, le vamos a hacer tanto a las piezas vecinas como a la pieza motivo de consulta los test de sensibilidad. Las pruebas pulpares son definidas como test o pruebas de sensibilidad, ya que valoran si existe una respuesta al estímulo que aplicamos. No son test de vitalidad pulpar, ya que el término vitalidad se refiere más bien a la valoración de la circulación sanguínea de la pulpa, que ni las pruebas térmicas ni las pruebas eléctricas pueden confirmar. Tenemos diferentes test de sensibilidad. Uno de ellos es el test de frío, que como ven en la diapositiva, en la fotografía, viene en un frasco con un pulverizador que tiene un gas a menos 50 grados Celsius. Lo que hacemos es pulverizar una torundita de algodón y bajo aislación relativa le vamos a aplicar en la cara vestibular de las piezas vecinas y de la pieza a investigar, sin que toque encías ni dientes vecinos, el test de frío. En el caso de necrosis pulpar, el test de frío da negativo. Luego, otro test de sensibilidad es el test térmico con calor. Se realiza con gutapercha caliente, tibia, y se aplica también con aislación relativa en el centro de la cara vestibular, tanto de las piezas vecinas como de la pieza a tratar. ¿Por qué hacemos de las piezas vecinas primero? Porque esto nos va a dar dos elementos de información. Una es cómo es la respuesta del paciente. Y lo otro es que el paciente se va a familiarizar con lo que va a sentir y no lo vamos a sorprender. Otro test de sensibilidad es el test de pulpómetro. Es un test eléctrico que tiene diferentes niveles de estimulación. Tiene una punta que se debe aplicar con aislación relativa sobre la cara vestibular, también de las piezas vecinas y de la pieza que queremos investigar, con una pasta que oficia como conductor, como ven en la fotografía. Por otro lado, vemos que del aparato sale un cable que lleva un ansa labial que va a ir en el labio o en la mejilla del paciente. Vamos a ir aplicando diferentes potencias de electricidad y en el caso de la necrosis va a dar negativo. El test de fresado es otro test de sensibilidad que debemos explicarle al paciente por qué lo hacemos, que no es para que él tenga que soportar dolor, sino simplemente que es que apenas que tenga un poquito de sensibilidad nos avise. Y si fuera positivo, obviamente cambia el diagnóstico. En casos de necrosis, el test de fresado da negativo. Bueno, y aquí nos ponemos a pensar, todos los test de necrosis nos dieron negativos,
¿Será una pulpa que no está reaccionando o será una necrosis pulpar? Bueno, tenemos que hacer los hallazgos radiográficos. ¿Qué situaciones nos puede suceder en el estudio radiográfico? Bueno, que tengamos una pieza con salud periapical, que veamos un ligamento periodontal que está completamente uniforme, no hay ensanchamiento ni nada, entonces sabemos que es una simple necrosis pulpar. La necrosis pulpar se puede acompañar con diferentes grados de ensanche del ligamento periodontal, como podemos ver acá en la raíz distal o en la raíz mesial, o puede presentarse una lesión perirradicular evidente. Este tipo de cuadros clínicos van a ser motivo de otro encuentro teórico de lesiones perirradiculares y se van a hablar en detalle, pero sepan que las necrosis se pueden acompañar con estas tres situaciones, con salud apical, disculpen, salud apical con un leve ensanchamiento del ligamento o con un foco apical, una lesión perirradicular que se visibiliza como una zona radiolúcida a nivel de los tejidos perirradiculares. Bueno, y ahora vamos a hablar un poquito de cómo hacemos el tratamiento en cuanto a sesiones y cuáles son las conductas clínicas que debemos realizar. La literatura habla de que este tipo de tratamientos se puede realizar en una sesión en casos en donde la necrosis es reciente. Si bien es difícil saber cuándo se dio la necrosis, existen situaciones clínicas a las cuales el paciente nos relata, por ejemplo, que estuvo 1 o 2 días atrás con mucho dolor, al frío o al calor, y que ahora la pieza ya no le molesta más, ya no siente más nada. Hacemos los diferentes test y nos dan negativo, entonces sabemos que estamos frente a una necrosis que hace unas 48 horas fue una pulpitis irreversible. Entonces, en estos casos, sabemos que no pudo haber una gran invasión microbiana y podemos hacer el tratamiento en una sesión. Pero estas situaciones clínicas son las menos. Generalmente, cuando diagnosticamos una necrosis, no sabemos cuánto tiempo hace que esa pulpa necrosó, y como hablaron con la doctora Simón, el cese de la circulación sanguínea permite una invasión microbiana al sistema de conductos. No solamente al conducto principal, como ven acá en este corte, sino que también a toda la masa de dentina y a todas las ramificaciones que pueda tener este conducto. Por lo cual, la conducta ideal en la mayoría de los casos es que este tipo de cuadros clínicos se realice en 2 sesiones por lo menos. Si bien ustedes, cuando inician la clínica, pueden realizar este tratamiento en más sesiones, porque también depende no solamente del cuadro clínico, sino de la destreza del operador, de la resistencia del paciente a estar con la boca abierta. Vemos que en las diferentes literaturas está descrita como mínimo en 2 sesiones. Ustedes en el texto de la cátedra lo pueden ver también en 3 sesiones. Eso es un concepto que ya es antiguo. Nosotros seguimos este tipo de conductas, de realizarlo en 1 o en 2 sesiones, las necrosis pulpares. ¿Y cuáles son las etapas clínicas del tratamiento? Bueno, en la primera sesión vamos a hacer la historia clínica general y la historia clínica de endodoncia. Vamos a arribar a un diagnóstico y realizaremos la terapia básica. Eliminaremos el tejido cariado, si fue una caries lo que determinó la necrosis de la pulpa, la preparación coronaria y bajo aleación absoluta realizaremos el acceso a cámara. Irrigamos con abundante hipoclorito de sodio, como ven en la fotografía, que la cámara esté inundada en solución irrigante, y vamos a realizar posteriormente lo que se conoce como neutralización y desbridamiento por tercios del contenido tóxico infeccioso del conducto. Y ahora vamos a explicar a qué nos referimos con esta neutralización y desbridamiento y cómo se realiza.
Como hablaron también con la doctora Simona en la primera parte del teórico, sabemos que cuando se da la necrosis pulpar, el conducto, el sistema de conductos, no el conducto, está lleno de contenido tóxico, ya que la pulpa necrótica es irritante, es tóxico para los tejidos perirradiculares y que permite el libre ingreso de microorganismos al sistema de conductos. Sabemos que también hablaron que en el tercio cervical la infección es mayor que en el tercio medio y en el tercio medio es mayor que en el tercio apical. Entonces, luego que tenemos hecho el acceso, si nosotros abordamos la zona apical, tenemos riesgo de impulsar todo este contenido tóxico infeccioso hacia los tejidos perirradiculares, provocando una lesión por causas microbianas. Por lo cual debemos de ir neutralizando, ir eliminando este contenido séptico por tercios en el conducto, de manera de evitar esa extrusión de contenido hacia los tejidos periapicales. Y vamos a hacer la neutralización y desbridamiento primero del tercio cervical. A la radiografía inicial, como ven en esta lateral, que es un ejemplo, vamos a medir desde el borde incisal hasta apical y vamos a dividir la raíz en 3. Primero vamos a hacer la neutralización y desbridamiento del contenido séptico del tercio cervical. ¿Y cómo lo realizamos? La neutralización se realiza con una irrigación abundante de hipoclorito de sodio al 2,5%, por su gran acción antimicrobiana, como ya hablaron en el teórico de soluciones irrigantes, saben que el hipoclorito es un potente disolvente, es neutralizante del contenido tóxico infeccioso, es detergente, tiene baja tensión superficial, tiene un pH de 11,8, que en este pH los microorganismos no son capaces de desarrollarse, y también favorece la instrumentación. Entonces vamos a neutralizar, como dije recién, el contenido tóxico infeccioso de este tercio cervical con irrigación con hipoclorito de sodio. Y luego que neutralizamos, vamos a desbridar el tercio cervical. ¿Con qué vamos a desbridar? Con limas. Vamos a hacer una limpieza con limas. ¿Con qué limas? Con una lima fina, de un calibre menor al diámetro del conducto, de manera de no impulsar ese contenido séptico hacia regiones más profundas. Que la lima seleccionada va a ser una lima 10 o una lima 15, que vamos a introducir medida, entra en forma pasiva, sin rozar las paredes del conducto, y hacemos un movimiento más bien de extracción, ¿sí? Hacia afuera, para generar una movilización de ese contenido séptico. Irrigamos, como dijimos, con hipoclorito, y luego trabajamos con una lima 10. Luego vamos a neutralizar y desbridar el tercio medio. Vamos a hacer lo mismo. Irrigación con hipoclorito, con tercio medio, para neutralizar el contenido séptico de este sector, y luego con movimiento más bien hacia afuera y con una lima que entre pasiva, que será una 10 o una 15, movilizamos ese contenido séptico del tercio medio. Y luego vamos a neutralizar el contenido séptico de la zona apical, pero no vamos a desbridar. ¿Por qué? Porque no tenemos una medida de trabajo, y allí tenemos riesgos de estar pasándonos de la medida y lesionar estos tejidos perirradiculares, de los cuales se espera que luego se dé el proceso de reparación. O sea que irrigamos, neutralizando el contenido séptico del conducto, y vamos a proceder a realizar la conductometría. Que vamos a partir de la radiografía inicial, como ustedes ya saben, nos vamos a apoyar también en la utilización de localizadores apicales, como vieron en el teórico de limpieza y conformación, para poder abordar la zona apical lo más cercana al límite CD. En este caso, en el caso que estábamos viendo, miren la radiografía, quedamos al ras. Este es el ligamento periodontal y la punta de nuestra lima llega al ras. A esta medida le restamos 1 milímetro para la instrumentación. Corregimos la medida
y realizamos el desbridamiento del tercio apical. Y luego podemos empezar con, allí hicimos el desbridamiento, y vamos a empezar con la limpieza y conformación. La limpieza y conformación, ustedes ya tuvieron un teórico que les dice cómo hacerlo, según la anatomía, según el diagnóstico y según otros elementos clínicos que tienen que tener en cuenta, pero como resumen general, en casos de necrosis, lo que vamos a querer lograr con nuestra limpieza y conformación es limpiar el conducto. ¿A qué nos referimos con esto? Al eliminar ese contenido tóxico infeccioso del conducto principal, a desorganizar el biofilm, a eliminar la dentina reblandecida. También tenemos la finalidad de conformar el conducto con un ensanche temprano del tercio cervical del conducto que nos permite una irrigación más completa, más profunda y una mejor limpieza para que luego se pueda recibir una obturación definitiva. Y otro objetivo es el sanear el conducto. ¿Se acuerdan del concepto de saneamiento? Que es bajar el contenido séptico del conducto a niveles que sean considerados compatibles con la salud de nuestro paciente. Así que los objetivos de la limpieza y conformación en necrosis dijimos que es limpiar, conformar y sanear. Luego que hicimos la limpieza y conformación, vamos a hacer el toilet del conducto para que esas paredes queden limpias de barro dentinario y que puedan recibir una medicación. Como ustedes ya vieron en la primera parte del teórico, la infección no está en el conducto principal, sino que está en todo el sistema de conducto y la masa dentinaria, donde no podemos llegar con nuestra instrumentación. Lo que va a llegar ahí es nuestra irrigación y la medicación que se deje entre sesiones. El protocolo de irrigación para conductos infectados que seguimos en la UDELAR es la irrigación con EDTA al 17% durante 1 minuto, y si se puede se moviliza con instrumentos. Hay otras maneras de agitar, como ustedes vieron en el teórico de irrigación, movilizar el contenido del irrigante. Luego se va a irrigar con hipoclorito de sodio al 2,5, que también si se puede se debe activar. Y en casos de necrosis vamos a hacer una irrigación posterior con suero para poder hacer una irrigación con clorexidina al 2%. La clorexidina es un antimicrobiano muy efectivo que tiene la capacidad de sustantividad, es decir, que se va liberando a medida que pasa el tiempo. Pero sabemos que no podemos irrigar inmediatamente después de haber irrigado con hipoclorito, porque se forma la mezcla del hipoclorito con la clorexidina, forma un precipitado, la paracloranilina, que pigmenta la corona dentaria. Por lo cual debemos hacer una irrigación con hipoclorito, luego con abundante suero para poder eliminar los restos de hipoclorito, y sí después poder hacer la irrigación con clorexidina al 2%. Una vez que tenemos prontas las paredes bien limpias, vamos a medicar que en infecciones primarias vamos a colocar hidróxido de calcio vehiculizado con metilcelulosa o suero fisiológico. El hidróxido de calcio, como ustedes saben, es un polvo que lo vamos a mezclar con el vehículo hasta lograr una pasta cremosa, ni muy líquida ni muy espesa. Así la podemos colocar en el conducto. Se puede llevar al conducto con lima o también puede ser llevado con lentulo. Si fuera colocada con lentulo, debemos de tener varios elementos en cuenta. Uno es el diámetro del lentulo, debe ser de menor calibre que el instrumento que utilizamos en el conducto, ¿sí? Debe de quedar holgado en el conducto, se debe de probar en forma pasiva, que no roce las paredes. La profundización del lentulo va a ser a 2 milímetros o 3 menos que la medida de conductometría, y debe de estar en marcha. Si no estuviera en marcha, el lentulo se puede fracturar y es un accidente bastante desagradable y aparte bastante difícil en algunas situaciones de resolver.
Bueno, es importante que la medicación tome contacto con todas las paredes del conducto, con todas las infecciones. Para eso les traje este caso para ejemplificarles de un, perdón, de un anterior, en donde no solamente rellenamos el conducto, sino que había una fístula a través de la encía y la medicación salió por ella. La verdad es que cuando logramos esto nos sentimos muy contentos porque dijimos, si logró salir por el surco gingival, que era por donde estaba drenando el cuadro clínico, es porque rellenamos en forma completa el sistema de conducto, o bastante completa el sistema de conducto. ¿Por qué vamos a usar el hidróxido de calcio? Por su acción antimicrobiana, porque tiene acción antirreabsortiva y porque tiene acción antiinflamatoria. En aquellas infecciones secundarias y persistentes, donde como hablaron con la doctora Simón, saben que hay otro tipo de flora, que hay Enterococcus faecalis, que es el factor etiológico principal de este tipo de infecciones, también hay Candida albicans, que sabemos que el hidróxido de calcio no es efectivo contra ellas, debemos asociar este potente antiséptico con otro, como por ejemplo puede ser la clorexina al 2%, o también se puede mezclar con paramonoclorofeno alcanforado, obviamente que también tiene que ir un vehículo acá, o también se puede mezclar con iodoformo, que tiene un poder antiséptico más suave pero sostenido en el tiempo. En aquellos casos donde vemos que medicamos con asociación de hidróxido de calcio y no responde, es decir, que el paciente sigue con sintomatología, que sigue con exudado seroso o purulento, tenemos la alternativa de poder utilizar algunas asociaciones de antibióticos o antibióticos y corticosteroides para poder controlar aquellas floras más resistentes a la medicación. Como él les decía, es importante que la medicación tome contacto con todo el sistema de conductos. Miren, en este caso, es el caso anterior que les había mostrado con la medicación que salía por el surco gingival. Miren cómo no solamente parece que el conducto estuviera obturado, esto es una pasta de hidróxido de calcio para clorofenol alcanforado y iodoformo, que también rellenó las ramificaciones apicales y salió por el surco gingival como vieron en la fotografía anterior. Bueno, luego de que medicamos, hacemos un doble sellado y dejamos de una a, en infecciones primarias, una semana de medicación. En aquellas infecciones que son secundarias o persistentes, se dejan 2 semanas de medicación y vamos a poner una torunda de algodón y generalmente hacemos un doble sellado. Ponemos Isopac y ponemos ionómero de vidrio para poder dejar sellado lo más hermético posible la cavidad de acceso y que no haya filtraciones entre sesiones. A la segunda sesión vamos a hacer aislación absoluta, que en este caso que les voy a mostrar, no utilizamos clamps, utilizamos barrera gingival porque a la paciente le generaba mucha sensibilidad el clamp, y por otro lado teníamos una corona bastante debilitada. Luego vamos a hacer el toilet del conducto y la remoción de la medicación. Una vez que la removimos, vamos a secar con conos de papel medidos en la medida de conductometría, no solamente para absorber la solución irrigante, sino que también para ver si hay exudado a nivel de los tejidos periapicales. Luego vamos a hacer la selección del cono y la conografía. Miren el cono colocado que llega el inicio de la marca a la referencia coronaria. Vamos a constatar que tenga resistencia y retención. Eso ya ustedes lo manejan bien porque ya hicieron el preclínico y ya tuvieron el teórico. Y una vez que constatamos que tiene resistencia y que no pasa a los tejidos periradiculares y que tiene retención, que tiene una leve resistencia a su retiro,
vamos a hacer la radiografía de conductometría, en donde vamos a constatar que el cono llegó hasta la medida de trabajo y que adapta a las paredes del conducto en el tercio apical. Y luego que obturamos, vamos a sacar la radiografía final, donde tenemos que ver que nuestro espacio creado durante la limpieza y conformación lo hayamos rellenado lo más tridimensional posible. Debemos de recordar que la endodoncia no finaliza con la obturación del conducto, sino que finaliza con una etapa de controles a distancia y la rehabilitación definitiva de la pieza. Los controles a distancia, controles posteriores en necrosis son de dos tipos. Un control inmediato que se hace a la semana de haber obturado, que es clínico porque ya tenemos la radiografía final de la obturación endodóntica y en una semana no va a haber una diferencia sustancial a nivel radiográfico, y clínico que haya ausencia de sintomatología. Y a distancia los controles en necrosis van de 6 meses a 2 años. Aquí se va a hacer un control clínico radiográfico a los 6 meses, entre los 6 meses y los 2 años, y donde vamos a constatar, por ejemplo, en este caso que es reciente, no está con la rehabilitación definitiva, pero lo puse como ejemplo para que sepamos que en estos casos donde no hay foco debemos de controlar que se mantenga la salud apical en el tiempo. Y en casos como, por ejemplo, que tiene una lesión perirradicular muy extensa, sí se controló a distancia, y miren cómo cambió de esta lesión, cómo se está depositando, todavía no ha terminado, hay como un oscurecimiento todavía, pero se está depositando, miren toda la esponjosa del hueso en la zona perirradicular. Sepan que la diferente literatura describe que la asociación de una correcta endodoncia con una restauración de alta calidad aumenta el porcentaje de éxito del tratamiento endodóntico, por lo cual ese es el final de nuestro tratamiento. Para repasar, la filosofía de tratamientos en necrosis se realiza en una o se puede realizar en 2 sesiones, según las características de la necrosis, como ya hablamos. La técnica será aséptica y antiséptica. Debemos de preservar siempre la integridad de los tejidos perirradiculares, porque es a partir de ellos que se va a dar el proceso de reparación. Los controles serán inmediatos y a distancia, y recordarles que la asociación de una correcta endodoncia con una rehabilitación definitiva de alta calidad es lo que nos va a permitir mantener lo logrado durante nuestro tratamiento endodóntico. Bueno, acá les dejamos la bibliografía por si quieren profundizar en el tema, y estamos a las órdenes por cualquier duda que se les pueda presentar.